Bueno, pues vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos con los cables metálicos. Fundamentalmente dos. Los dos ya los hemos comentado. Uno es la debilitación de la señal, insisto, pérdida de potencia, pérdida de vatios, en realidad de milivatios, porque van a ser potencias muy pequeñas, pero bueno, pérdida al fin y al cabo, debido a la resistencia del cable. Vamos a quedarnos con la resistencia, no hablaremos de impedancia, ya sabemos que es un poco más complicado, pero da igual, lo dejamos en resistencia, no nos metemos. ¿Vale? Y por otro lado, la señal que se transmite al ambiente por interferencia electromagnética que nosotros estamos generando. ¿Vale? Esa interferencia que generamos es energía que perdemos hacia el ambiente. Somos una pequeña antena. Las antenas, su trabajo es ese, las antenas emisoras, es emitir señales al ambiente en forma de ondas electromagnéticas gracias a la corriente que circula por ellas. Pues nosotros, sin quererlo, vamos a hacer un poco esa función. ¿Vale? Y eso nos va a preocupar doblemente. Primero, porque significa perder energía, y segundo, porque significa perjudicar la calidad de señal que van a recibir los cables que están cerca de nosotros. Y hay un cable que está muy cerca de nosotros, que es el otro par de nuestro mismo latiguillo. Acordaros que estamos transmitiendo y recibiendo por dos pares simultáneamente. Con lo cual, eso va a ser un efecto importante que vamos a tener que tomar en cuenta. Ahora bien, el problema es que las dos cosas, la atenuación y la interferencia electromagnética, se agravan con la distancia, y queremos cubrir una cierta distancia porque queremos abarcar, por ejemplo, un edificio, y se agravan con la frecuencia. Y queremos ir a alta frecuencia porque es la única forma de enviar elevados caudales de datos. Conforme vamos aumentando el caudal, vamos aumentando la frecuencia, ¿vale? Casi siempre. Veremos algunas veces que haciendo determinados trucos se puede soslayar un poco esto, y se ha intentado, pero tiene un límite. Llega a un punto que ya dices, inevitablemente tengo que aumentar la frecuencia. Pues ahí me aumenta la atenuación, me aumenta la interferencia electromagnética. La atenuación. La atenuación se debe, por un lado, a la resistencia, como he comentado, por otro lado, a la emisión electromagnética al ambiente, también lo he comentado, y hay un tercer factor, que es la señal que vuelve hacia atrás, lo que se llama la pérdida de retorno. La señal que vuelve hacia atrás es un efecto que se produce sobre todo en los conectores. Cuando haces una conexión entre dos cables eléctricos, ese contacto, que es un simple contacto entre los conductores, no es tan perfecto como el hilo todo continuado. ¿Vale? Sería ideal que mi ordenador y el conmutador tuvieran un único cable continuo extremo a extremo, pero no sería muy práctico, porque no podríamos movernos, no podríamos usar latiguillos, etc. Entonces, la situación típica es que tenemos tres cables: el latiguillo mío, el cable que va por el edificio y el latiguillo que hay en el armario de comunicaciones, en el rack. Pues cada una de las conexiones RJ45 que intervienen, habría que sumar la conexión propia del ordenador y la propia del conmutador, parte de la señal que se envía vuelve para atrás, ¿vale? Y ese efecto es lo que se llama la pérdida de retorno. La pérdida de retorno tiene su importancia no tanto por la señal, lo que se debilita la señal, que es poco, sino por los problemas que me puede causar la señal rebotada frente a la señal que venía ya en sentido contrario. Porque acordaros que estamos transmitiendo en full duplex. Hemos dicho antes en dos pares distintos, pero veremos que una de las cosas que se hace cuando se quiere subir la velocidad es en el mismo par transmitir en los dos sentidos a la vez. Y cuando se hace eso, entonces la señal de retorno es un problema, porque se mezcla con la señal del sentido contrario, que es totalmente distinta, y acaba siendo ruido. Bueno, la atenuación, lo digo porque muchas veces por ahí no se le denomina atenuación, sino se le denomina pérdida por inserción, o en inglés insertion loss. La denominación de pérdida por inserción viene del concepto de un circuito donde has insertado el latiguillo o el cable que conecta el ordenador y el conmutador. Como decía antes, el ordenador y el conmutador establecen un circuito eléctrico y ahí haces una inserción de un cable que los une, que en principio se suponía que no estaba. Por eso se le denomina pérdida por inserción. Os lo explico así porque si te dicen pérdida por inserción y no sabes de qué va, te quedas de cuadros y dices, ¿qué es la pérdida por inserción? ¿Inserción de qué? Pues ya sabéis. Traducido al castellano, pérdida por inserción es atenuación, ¿vale? Y ya para hacerlo todavía un poquito más lioso, hay quien no la llama pérdida por inserción, sino ganancia por inserción. Pero es una ganancia, siempre es negativa, ¿vale? Es como lo de Zapatero con el
crecimiento negativo, ¿vale? Entonces es como un eufemismo, ¿vale? Pero vale. Lo único, tener en cuenta que la ganancia de polinización va a ser siempre negativa. Y si te dicen que hay una atenuación de X decibelios, luego veremos ejemplos, siempre por definición la atenuación es hacia menos. Nunca hay atenuaciones que aumenten la señal, ¿vale? Bueno, y la atenuación, por supuesto, va a crecer con la distancia. Pero va a crecer, perdón, va a decrecer. Va a decrecer exponencialmente. Entonces uno dice, vale, exponencialmente. Un crecimiento exponencial siempre tenemos la idea de que es un crecimiento muy fuerte. Y es un decrecimiento exponencial, es un decrecimiento muy fuerte. Pues no, no siempre. Ahora vamos a ver. Es un decrecimiento más bien suave. Y hay crecimientos exponenciales que también son suaves. Depende de cuál sea el exponente. ¿Vale? Ahora, los decrecimientos exponenciales son cosas que se dan en muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, un interés compuesto. Es un crecimiento exponencial. Bueno, normalmente los intereses dan dinero, ¿vale? Ahí es un crecimiento. O la presión atmosférica. Cuando vamos subiendo, nuestra altura respecto al nivel del mar, la presión atmosférica va disminuyendo. Eso es un decrecimiento exponencial. Y vamos a coger ese, el de la presión atmosférica, como ejemplo para trasladarlo a lo de los cables a continuación, porque es muy parecido. Imaginaros que tenéis un barómetro para medir la presión y os montáis en un globo a nivel del mar y vais subiendo y vais midiendo la presión. Bueno, como todo el mundo sabe, la presión atmosférica disminuye con la altura. A nivel del mar, la presión es de una atmósfera. Conforme vamos subiendo, va disminuyendo. Cuando estamos a justo 5,6 kilómetros de altura, la presión es la mitad de la presión a nivel del mar. O sea, las personas normales tenemos dificultad para respirar, bueno, algunos incluso a nivel del mar, pero eso es otra cosa, a 3.000 metros de altura. Yo nunca he estado a más en el Veleta, 3.400, ¿vale? Y ya lo notaba bastante. Bueno, pues los alpinistas experimentados pueden llegar hasta 8.000 metros sin necesidad de oxígeno, pero hay que estar muy experimentado, porque ya a 5.600 metros de altura la presión atmosférica es la mitad de lo normal. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cuándo es cero la presión atmosférica? Alguno muy ingenuo podría decir, pues si a 5,6 es la mitad, al doble, 11,2, ya va a ser cero. Pues no, porque como veis en la figura, a 11,2 lo que es la mitad de la mitad, la cuarta parte. O sea, cada 5,6 kilómetros más que vamos subiendo, la presión atmosférica es la mitad de lo que era antes. Porque la presión atmosférica es consecuencia de que el aire se comprime a sí mismo. A 5,6 ya tenemos menos aire encima de nosotros y esa compresión es menor. Entonces cada vez el aire es más tenue. Conforme vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye. En teoría podríamos ir hasta el infinito y algo de presión atmosférica habría. Pero ya sería tan poquito que normalmente pues, se considera que la atmósfera llega a 20, 30 kilómetros, ¿vale? Porque es ya muy tenue. Estamos teniendo un decrecimiento exponencial y la fórmula para calcularla sería esta. La presión en cualquier momento es 2 elevado a una potencia negativa, que es la altura dividido por 5,6. Si la altura es 5,6, este cociente da 1, 2 a la menos 1 es 1 medio, ¿vale? La presión es 1 medio. Si la altura es 11,2, este cociente da 2, 2 a la menos 2 es 1 cuarto, y esta presión es 1 cuarto de la presión inicial, y así sucesivamente, ¿vale? Para una altura en la que me digas, yo te lo pongo aquí en esta fórmula en kilómetros y te sale la presión en atmósferas, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Vale, pues ¿qué pasa con una señal en un cable? Lo mismo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que pasa con una señal de Fast Ethernet cuando viaja por un latiguillo de cable UTP. A la que llega a 20 metros, la potencia, ojo, la potencia de la señal que nos llega es la mitad de la potencia original. El dato de 400 milivatios es inventado, porque no lo he podido encontrar. Pero suponiendo que la señal a distancia cero sea 400 milivatios, aquí va a ser 200. Este dato no es inventado. A 20 metros la señal es aproximadamente la mitad.
para una señal de 62,5 MHz, que es aproximadamente la frecuencia que utiliza Fast Ethernet. A 40 metros es la cuarta parte, a 60, 80 y a 100 metros, que es el límite, sería la octava, 16, la 32ª parte. ¿Vale? La fórmula, como lo de antes, la potencia es 400 por 2 elevado a la menos distancia partido por 20. Como antes, si la distancia es 20, esto es 2 a la menos 1, es la mitad de 400, 200 milivatios. ¿Vale? Al doble de metros, 100 milivatios. Al doble de metros, 50 milivatios. ¿Y cuándo será 0 milivatios? Nunca. Estrictamente nunca. Porque es un decrecimiento exponencial. Los decrecimientos exponenciales van asintóticamente con la distancia. O con la magnitud, lo que sea. ¿Vale? Bueno. Esto está muy bien, pero y hoy en día con ordenadores y calculadoras pues es fácil hacer los números para cualquier distancia, cualquier potencia, etcétera. Pero claro, esto de las señales por cables es una cosa que hace muchos años que se maneja, no de los tiempos de la telemática, de los tiempos de la telefonía, ya de los orígenes del teléfono se tenía problemas con la atenuación de las señales en los cables. Y se tenían que poner amplificadores cada cierto número de kilómetros, porque si no la gente que hablaba por teléfono no se podía oír. ¿Vale? Y entonces, como no había calculadoras ni ordenadores, pues la gente no estaba para hacer ahí, elevar a potencias y tal, sobre todo cuando iban por ahí por en medio del campo, mirando las instalaciones. Y entonces se inventaron una unidad que se denominó el decibelio, que es una unidad logarítmica que refleja la potencia de la señal. El decibelio se inventó justamente para medir atenuaciones en señales telefónicas. No se inventó para medir la intensidad de los sonidos. ¿Vale? La intensidad de los sonidos es una cosa que vino después. Decibelios tiene, y de ahí su nombre, de Bell, de Graham Bell, del inventor del teléfono, porque fue para medir señales telefónicas. ¿Qué significa esto del decibelio? Bueno, pues significa, vamos al ejemplo concreto. Imaginaros en nuestra gráfica justo anterior que la señal se nos ha atenuado de 400 milivatios a 4 milivatios. Pues haces el cociente de la señal nueva respecto de la vieja. 4 partido 400. 0,01. Calculas el logaritmo base 10 de 0,01. ¿Vale? Esto, matemáticas de Boole. Es menos 2. O sea, 10 a la menos 2. ¿Vale? Pues menos 2 por 10, menos 20. ¿Por qué por 10? Porque es el decibelio. Si lo estuviéramos midiendo en velios, este 10 lo quitaríamos. Pero como es una décima de velio, porque el velio resultó demasiado grande y enseguida se adoptó el decibelio y ya todos se hacen decibelios. ¿Vale? Pero también podríamos haber dicho menos 2 velios. Nadie lo dice, pero podríamos. ¿Vale? Son menos 20 decibelios de atenuación. 4 milivatios es una potencia que no salía en esta gráfica, estaría más para acá, o sea, como aproximadamente a 120 metros o 140 metros. ¿Vale? Pero bueno, sería la forma de calcular los decibelios para cualquier punto o cualquier distancia que quisiéramos. Fijaros que los decibelios los hemos calculado haciendo el cociente, perdonad, vuelvo un momento a la diapositiva anterior, haciendo el cociente entre 4 y 400, entre las dos potencias. Si la potencia no la expreso en milivatios, sino en vatios o en kilovatios, el cociente da lo mismo. El cociente siempre tiene el mismo valor. Por tanto, los decibelios son independientes de la unidad utilizada para medir la potencia que has usado como base. Pero siempre es un valor representativo de la relación entre dos potencias, la potencia en el emisor y la potencia en el punto donde estoy calculando la atenuación. ¿Vale? Siempre hay es una unidad relativa y como tal es independiente de las unidades, lo cual es una ventaja. Solo que el decibelio además es una unidad logarítmica. ¿Vale? Y al ser logarítmica, un decrecimiento exponencial, que antes era una fórmula complicada con un exponente y una curva, ahora se nos convierte en una proporción lineal, como vamos a ver enseguida. Imaginaros, hemos dicho que cada 20 metros bajaba a la mitad. Pues cada 20 metros la señal se va a atenuar 3 decibelios. ¿Por qué? Porque si hacéis con la calculadora 10 elevado a la menos 0,3,
que es lo que corresponde, os sale casi 0,5, ¿vale? Se va un pelín. Entonces, coloquialmente siempre se considera, y esto vale la pena que os lo aprendáis, que una atenuación de 3 decibelios es bajar a la mitad. En general, una variación de 3 decibelios es bajar a la mitad si es a menos o subir al doble si es a más. Si estuviéramos hablando de un amplificador que amplifica 3 decibelios de ganancia, porque tiene una ganancia de 3 decibelios, es que duplica la potencia de la señal que le entra. Si le entran 400 milivatios, salen 800, ¿vale? Entonces, a los 20 metros restamos 3 decibelios. A los 40 metros baja la cuarta parte, pues baja otros 3 decibelios, baja a 6, porque 10 a la menos 0,6 es justo 0,25, bueno, casi de 0,25. A la que vamos 60 metros, atenúa 9 decibelios. 10 a la menos 0,9 es casi un octavo. Sería 0,125, ¿vale? Casi un octavo. Luego, el truco es, cada 20 metros, 3 decibelios. Te dicen, ¿a cuántos X metros? Pues la atenuación será 3 por X partido 20. ¿Vale? Y siempre es negativo. Entonces, la gráfica de antes, de la curva, nos queda así. Este sería el equivalente, ¿vale? A la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, y podría seguir. ¿Vale? 3, 6, 9, 12, hasta 15. 15 decibelios, que es bajar a la 32ª parte, es el límite del cableado estructurado. O sea, se considera que bajar a menos de la 32ª parte, se considera no. Las cosas en Ethernet están diseñadas para funcionar con garantías hasta que la señal recibida es un 32avo de la señal original. Si es menos, ya puede haber problemas y puede haber errores en la transmisión de los datos. Mejor dicho, en la interpretación de los datos recibidos. Esta es una atenuación de 15 decibelios. Pero estamos hablando de Ethernet, de una red local que en principio está pensada para ámbitos cerrados y sobre todo dentro de un edificio. No se espera que uno utilice cable UTP para interconectar edificios. Entonces la pregunta obvia es, ¿y si mi edificio tiene más de 100 metros? Pues la respuesta es, pon varios armarios de cableado repartidos para que la distancia de algún armario de cableado a todo punto del edificio nunca supere los 100 metros. En realidad no son 100, son 90, porque hay que dejar un margen de metros para los latiguillos. Entonces la normativa, como veremos, es no superar los 90 metros. Entre los armarios de cableado, cuando diseñas la red de un edificio, tienes que poner armarios repartidos para asegurarte que allí donde quieras poner red, nunca vas a estar a más de 90 metros del armario. Obviamente hablamos de 90 metros siguiendo los conductos normales de los cables, no en línea recta. No vas a poner el cable atravesando por el medio del pasillo, ¿vale? Entonces en la práctica son menos de 90 metros de distancia en línea recta. En el caso de otro tipo de redes, por ejemplo, una conexión ADSL, la que a lo mejor muchos tenéis en casa, las distancias son de mucho más de 100 metros. Desde la central telefónica hasta tu casa puede haber kilómetros. En ADSL las atenuaciones pueden llegar a ser de hasta 90 decibelios. Pensad que 90 es una atenuación de 10 elevado a la 9, o sea, es 1 partido 10 a la 9, es decir, una milmillonésima. Si te envían 1 vatio de potencia, que es una burrada, te llegará una milmillonésima de vatio de señal a tu casa. Y con esa milmillonésima, tu router de casa se las tiene que apañar para entender los ceros y los unos. ¿Vale? El ADSL es el caso extremo donde se trabaja con atenuaciones más grandes. Cualquier otra red utiliza menos que eso. Bueno, y el caso que he expuesto de 90 decibelios es el caso extremo dentro del extremo del ADSL. Muchas conexiones de ADSL no sufren una atenuación de 90 ni siquiera de 60 decibelios. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, decíamos que teníamos 2 enemigos, ¿vale? La distancia y la frecuencia. El otro enemigo es la frecuencia, también va a jugar en contra nuestra, porque la atenuación también va a aumentar con la frecuencia. ¿Por qué? Acordaros de aquello del efecto pelicular. Cuanto mayor es la frecuencia, menos aprovechamos el cable. Entonces, a efectos
es como si el cable tuviera una mayor resistencia al paso de una corriente de alta frecuencia, porque tiene una sección efectiva menor. Y con eso tenemos que convivir. Encima vamos a generar una mayor emisión electromagnética, vamos a radiar más al ambiente y eso nos va a perjudicar de nuevo doblemente porque perdemos energía, perdemos potencia y generamos interferencia para nuestros vecinos. Entonces, normalmente cualquier cable tiene especificada, de acuerdo al tipo que es, una frecuencia máxima operativa, que es una frecuencia máxima a la que se le considera utilizable. Tú lo puedes usar a la frecuencia que quieras, otra cosa es que te llegue algo o no te llegue casi nada de la señal que envías por él. La variación de la atenuación con la frecuencia no es tan fácil, no es tan cómoda como la de la distancia, no es una línea recta, porque influyen los dos efectos que he comentado, lo del efecto pelicular y la emisión electromagnética. Acordaros, bueno, el efecto pelicular tenía un efecto con la raíz cuadrada de la frecuencia, o sea, si la frecuencia aumentaba 100 veces, el efecto pelicular provocaba que el diámetro, la sección útil se redujera en 10 veces, ¿vale? O sea que no es lineal, es más suave que todo eso. La emisión electromagnética, no sé cuál es el efecto, pero bueno, tampoco es importante. En la práctica, esta es aproximadamente la variación, cómo evoluciona la variación de la atenuación con la frecuencia, ¿vale? Quedémonos por lo menos con la idea de que la atenuación aumenta con la frecuencia. Vale, ¿y cómo medimos la atenuación en un cable? Pues con aparatos de medida, vaya sorpresa. Hay unos equipos que tú los enchufas, es una pareja de equipos, ¿vale? El equipo principal y el equipo satélite, que se conectan utilizando el cable que quieres medir. Este inyecta unas señales de prueba que el equipo satélite recibe, los equipos están calibrados para saber cuál es la señal que se ha emitido, cuál es la potencia que me llega y calcular la atenuación. Y eso lo van haciendo para un rango de frecuencias. O sea, hacen un barrido de todas las frecuencias desde casi corriente continua hasta la frecuencia máxima que se pretende utilizar en ese cable. Entonces, cuando tú usas el equipo de medida, tú le dices el tipo de cable que estás usando. Por ejemplo, el más habitual, categoría 5, pues él sabe que categoría 5 es hasta 100 MHz y hace la medida en el barrido hasta 100 MHz. O si le dices categoría 6, que también es muy frecuente hoy en día, que como os podéis imaginar es un poco mejor que la categoría 5, pues el rango llega hasta 250 MHz. Entonces, si tú les configuras en el equipo antes de hacer la medida y le dices voy a medir un cable categoría 6, pues él te mide hasta 250. Tú le puedes engañar y le puedes meter uno categoría 3, medir hasta 250. Te va a dar una porquería, pero es lo que tú has dicho, ¿vale? O sea, tú no dices hasta qué frecuencia quieres medir, tú dices la categoría del cable. Y eso te lo hace para los 4 pares, o sea, tú le conectas el RJ45 aquí arriba y aquí, y él te mide para los 4 pares, el verde, naranja, marrón y amarillo, no me acuerdo ya el color, ¿vale? Azul, vale, perdón. Con los 4 pares hace la medida en todo el rango de frecuencias y te los compara con lo que debería de ser para esa categoría de cable. Por ejemplo, si es un cable categoría 5, lo medirá solo hasta 100. Te pintará las 4 curvas que ha obtenido y te las comparará con la curva del estándar. Y entonces te dirá, es correcto, superan la prueba, o sea, tiene una atenuación menor que lo que el estándar exige, menor en este caso es mejor, ¿vale? Y tú te quedas contento y dices, vale, el cable está bien. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Estos serían los 4 pares que están tan igualados entre sí que casi no se distinguen y este es el valor de referencia. Esta prueba está hecha en concreto para un cable categoría 6, como podéis ver por la frecuencia máxima utilizada, ¿vale? Entonces, en el categoría 6, 100 MHz estaríamos como por aquí y a 100 MHz serían más o menos los 15. Bueno, el 15 era el límite de categoría 5, categoría 6 pide un pelín más, a lo mejor son 16, 17 decibelios de atenuación, que sería este punto, ¿vale? Y están teniendo, pues como podéis ver, 12 o 13 decibelios de atenuación, ¿vale? O sea, están superando con creces el requerimiento en todo el rango de frecuencias, ¿vale? ¿No hay preguntas hasta aquí? Vale. Siguiente problema.
la pérdida de retorno. Es una forma de atenuación, pero es una atenuación especialmente nociva. Es muy, vamos a decir, tóxica, porque se mezcla con la señal que viene en sentido contrario, ¿vale? Entonces, esta atenuación hay que controlarla especialmente. Pues los equipos de medida también pueden medir, también miden la pérdida de retorno. ¿Cómo? Pues sencillamente envía una señal y entonces ya directamente él escucha lo que vuelve. Obviamente sabe que en ese momento el equipo en el otro extremo, el que se llama el remoto inteligente, es como se le llama, el equipo del otro extremo, no te va a enviar ninguna señal, sino que simplemente lo que vas a recibir es la rebotada de tu propia señal. Y eso, como siempre, para todo el rango de frecuencias, ¿vale? La pérdida de retorno lo que pasa es que tiene a veces comportamientos no tan homogéneos como hemos visto para la atenuación. Según las frecuencias, se producen determinadas resonancias a ciertas frecuencias, dependiendo de las longitudes que haya hasta cada uno de los conectores en el camino. Vamos a tener varios. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de la gráfica que muestra la pérdida de retorno de un aparato de estos, en un cable. En este caso, la curva que pone roja que veis por aquí abajo es el límite que fija el estándar. Aquí lo que te está diciendo es que la pérdida de retorno es menor. Fijaros que aquí nos ha mostrado la escala en decibelios, pero más decibelios es una señal más débil, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos está diciendo es, la señal de retorno es en todos los casos más débil que lo que el estándar impone, pero hay una pequeña zona por aquí, que no sé si podéis apreciar, donde... ¿Vosotros veíais el puntero todo el rato o no? Ah, ¿y ahora por qué? Ah. Es que, bueno, se ve que si yo miro ahí no lo veis. Vale, pues mirad, no mirad. En esta zona, la señal en uno de los cables tiene un retorno que excede el límite. Este cable no pasaba la prueba, ¿vale? Por esta pequeña zona donde incumple lo que exige el estándar, ¿vale? Y lo incumple para uno de los pares. Fijaros que hay 4 gráficas. Siempre la medida es para los 4 pares, ¿vale? Entonces, cuando haces la prueba con el equipo te dice, falla. ¿Dónde falla? Ahí. Y te dice además exactamente dónde está el problema. O sea, aparte de la gráfica, te da los datos en forma numérica, diciéndote a tal frecuencia la pérdida de retorno es tanto y debería ser como mínimo de tanto, ¿vale?